El futuro ya está aquí. Llevamos un tiempo teniendo noticias del nuevo motor gráfico que nos espera en los videojuegos. Pero es que esos juegos ya están aquí. Este 2022 será un año de cambio. Las nuevas consolas de última generación se estabilizarán dejando atrás a las anteriores PS4 y Xbox One, que no podrán con los requisitos de muchos de los nuevos títulos. Estoy hablando del Unreal 5 y de los videojuegos que tendrán implementado este motor en 2022 y en los posteriores años. El Unreal es un motor de Epic Games que ya lleva tiempo funcionando muy bien. Pero es que el 5 nos va a explotar la cabeza. Los diseñadores de videojuegos tienen ahora una herramienta con la que pueden hacer maravillas y en menos tiempo. Como el nuevo software ZRT Face Trainer para hacer caras, que nos hace pensar si ya hemos abierto la puerta entre realidad y ficción. Os voy a dar una lista de juegos que esperamos, algunos bastante pronto y otros tendremos que esperar más. Pero la ilusión ya la tenemos. Todo lo que viene técnicamente será maravilloso, ¿no creéis? Stalker 2 llega el 28 de abril, en principio con una exclusividad temporal de 3 meses para Xbox Series X y S, y también para PC. Se supone que después de estos 3 meses podría llegar a PS5, así que tenemos buenas noticias para todos. Y es que este título es para que lo disfrute todo el mundo. Ya sabemos que tendrá el Unreal 5 como motor, aunque en su tráiler y gameplay no lo hayan utilizado. Realmente, si ya lo que habíamos visto era suficiente para hacernos con él, imaginaos lo impresionante que podrá verse en el juego final. Más de uno se cagará patas abajo cuando se encuentre de frente con estos monstruos. Otro de los juegos que disfrutará del Unreal 5 es Hellblade 2. Y volvemos con las exclusividades. Esta vez hablamos de un título exclusivo para PC y Xbox Series X y S. Aquí no hay temporalidad. A pesar de muchos, este Hellblade no podrá jugarse en la consola de Sony. Y es una pena porque lo que esperamos de este juego es algo realmente rompedor. El primer Hellblade fue un éxito. Ya disponía del Unreal 4 y hace poco le añadieron varias mejoras para Xbox Series y PC, como es el Ray Tracing. Pero estamos hablando de un juego de 2017 y el salto con la segunda parte se divisa brutal. Antes de seguir, recordaros que un me gusta y suscripción me ayudan un montón. Ahí lo dejo. ¿Habéis visto la nueva experiencia de Matrix llamada Awakens? Pues tenéis que verla. Muchos han disfrutado más de esto que de la nueva película. Muy interesante este dato. El mundo de los MMORPG
también quiere trabajar con Unreal 5 y tenemos a Ashes of Creations como un ejemplo. La empresa californiana Intrepid Studios lleva tiempo trabajando en este proyecto y parece ser que lo podríamos tener en 2022. Ahora bien, yo creo que es muy posible que la cosa vaya para largo. Otros ejemplos de MMORPG que están utilizando este motor serían Arcade 2 e Into the Echo. Un nuevo juego de terror que utilizaría Unreal 5 es Stray Souls, un survival horror que ya podemos jugar su alfa gratis en Steam. Se nota que faltan cosas por pulir, pero esto puede llegar a ser muy bueno. Por fin BioWare se ha dado cuenta que deben prescindir de su motor gráfico Frostbite y han decidido utilizar el motor de Epic Games. Si hay algo que realmente te puede volar la cabeza es pensar en el Unreal 5 en un juego de ciencia ficción como Mass Effect. Galaxias, planetas, naves espaciales. Uff. Hay un título muy curioso llamado Dream House The Game, que es un simulador para hacer casas. Será una exclusividad para PS5 y PlayStation VR e incluirá modo cooperativo y multijugador. Algo diferente que se ve genial. Redfall es lo próximo que esperamos de Arkane Studios. Este es un título exclusivo para Xbox Series X y S y para PC. Hablamos de un juego cooperativo que también podrá jugarse en solitario y que estará ambientado en el universo de los vampiros. Lo esperamos para el verano del 2022. Nuestros amigos de Dishonored nunca fallan y esto puede ser un auténtico bombazo. Hay más juegos que ya se supone que utilizarán este impresionante motor, aparte del Fortnite, que es propiedad de Epic, como puede ser el Dragon Quest XII o Echo the Cave. Un nuevo motor para una nueva generación. ¿Qué otros juegos creéis que pronto den el cambiazo a la Unreal 5? Espero vuestros comentarios. Hasta el próximo vídeo, gamers.